Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. De manteles largos por el día de su santo. Así es. Qué gacho Nacho. No, a los Nachos, felicidades. Y San Ignacio de Antioquía, que fue discípulo del evangelista Juan, allá en Éfeso, que estuvo al cuidado de la Virgen María. Él pudo conocer también a la Virgen María y ya cuando fue obispo de Antioquía, él hizo varias declaraciones muy interesantes, muy importantes. Entre ellos fue el que declaró que la Virgen María había sido virgen siempre, antes, durante y después del parto, siempre fue virgen. También él fue el que dio el término de la Iglesia como católica. De hecho, católico que significa universal, que es la misión de la Iglesia para todo el mundo. Está invitado a formar parte de la Iglesia Católica. El término de cristianos se nos dio también ahí en Antioquía, en Turquía hoy en día. Se nos dio el nombre de cristianos por primera vez. San Ignacio le tocó vivir precisamente esa época de persecución cristiana. Roma y Antioquía es donde tenía el mayor número de cristianos, pero fue perseguido por el emperador y fue llevado a Roma a ser devorado por los leones. Y él declaró: seré triturado, seré molido como trigo, seré devorado, pero todo eso para mostrar mi amor por Cristo, en quien confío y en quien he de resucitar. Si por algún momento de debilidad pidiera que ya no quiero morir, no me hagan caso, porque quiero conscientemente morir por ese amor a Cristo Jesús. Este es San Ignacio de Antioquía. Muy bien. Murió en el año 108, me parece, de nuestra era. Una de las cosas que yo leí también de él, que se decía que él fue discípulo de San Juan, de Juan el Evangelista. Correcto, es lo que dije. Ajá. Un dato no curioso pusiste de atención, Lucy. No, Dices lo que que pasa hasta conoció a la mamá de Jesús, a la Virgen María. Sí, sí. Lo que pasa es que andábamos arreglando una situación aquí, pero ya estamos, sí. Muy bien. Continuamos entonces. Y el Evangelio de hoy es algo muy interesante porque trata de las herencias. Fíjate que cuando alguien va a heredar algo, o sea, cuando alguien muere, los hermanos se vuelven enemigos unos de otros, parecen aves de rapiña. Se parece a un papá que tenía 3 hijos y que pidió como última voluntad, ya que sus hijos nunca habían visto por él en la vida, apenas crecieron, se fueron y se hicieron de negocios, pero nunca se preocuparon por él. Dijo: no les voy a dar herencia a menos de que lleguen a mi funeral y en mi féretro deposite cada uno de ellos $10,000 en el féretro. Pues a los hijos les interesaba, era un gran negocio porque el papá era muy rico, pero ellos no les importó en la vida su papá. Entonces llegó el primer hijo, abrió un maletín, depositó $10,000 en el féretro. Llegó el segundo hijo, hizo lo mismo, abrió un maletín, depositó $10,000 en el féretro. Llegó el tercer hijo, abrió el maletín, puso los $20,000 en su portafolio e hizo un cheque por $30,000, se lo puso ahí. Dice: ahí lo cobras cuando quieras. Muy bien, bueno. Pero hay familias precisamente que se pelean, ¿no? Que a mí me tocó en herencia este rancho, no que a mí me tocó en herencia que la casa, y a ti no te voy a dar nada porque me caes gordo, porque me pegabas de chiquillo, porque me pateabas mi pelota y me la ponchabas. Y en serio se pelean cuando que realmente debería de ser motivo de unión. Mira, yo creo que la mejor herencia que le puedes dar a tus hijos es la fe. Es una buena educación. No juntes nada para ellos, tú gástatelo todo, vete a pasear
vete a Cancún a solear el ombligo, vete de paseo, gástatelo todo junto con tu esposo, tus hijos, ya sabrán qué heredar. La herencia que les puedes dar es una buena educación, una buena base moral y la caridad. Eso es algo muy importante. Permiso. Fíjate que eso sucedía precisamente desde siempre. A Jesús llega alguien entre el público y le dice, Señor, dile a mi hermano que me dé parte de la herencia. Y Jesús dijo, ¿y quién me ha puesto a mí como árbitro de herencias? Y entonces habló acerca de lo que es la avaricia. Dice, no busquen tener cosas para este mundo. Había un hombre que le fue muy bien en las cosechas, dijo, chispas, ahora sí me rindió mucho fruto, pero ¿qué voy a hacer? Porque la cosecha no cabe en mis graneros. Ya sé lo que voy a hacer. Voy a construir graneros nuevos, derribo los viejitos, voy a acumular todo allí y me voy a decir a mí mismo, ya tienes para vivir holgadamente. Ráscate el ombligo, vive descansando, date la buena vida. Y entonces Dios le dice, surimbo, soquete, menso, ¿no ves que hoy se te va a pedir la vida? ¿Y para quién va a servir todo lo que juntaste? Lo que decía el Papa Francisco, yo nunca he visto un camión de mudanza siguiendo una procesión funeraria al cementerio. Pues no, todo lo que tienes aquí lo dejas. Entonces procura no tener ganancias para este mundo, sino ganancias para la vida eterna. Porque es lo único que tienes. A fin de cuentas, en petate o en petaca, pero todos acabamos pelando los dientes. Así que mejor de que, como dice, recuerda, hermano, que morir tenemos, cómo y cuándo, no lo sabemos, pero de que chupas faros, chupas faros. De que cuelgas los tenis, los cuelgas. Así que hay que vivir para el cielo de una vez, ¿ok? Así es, completamente de acuerdo, padre. Hay que Ya lo dijo acumular, Lucy, ella está de acuerdo, así que no me la contradigan, ¿eh? así que no nos contradigan ni al padre ni a mí. Ok. No, es verdad, padre, porque mire, muchas veces nosotros perdemos la vida en acumular, en trabajar, en todas estas cosas que se van a quedar aquí y no nos preocupamos por ganarnos el cielo aquí en la tierra. Y Dios nos da esa oportunidad, ¿verdad? Nos da esa elección. Así que busquemos la oportunidad de nosotros de ganarnos el cielo desde aquí. Recordemos nuestro llamado a ser santos. Así que gracias, Padre. Gracias por esta explicación del Evangelio. ¿Le parece si nos vamos con las preguntas? Pues, ¿qué me queda? Vámonos, pues. Sí, antes que nada, Padre, muchísimas gracias por el mensaje que nos compartió en el 20 aniversario de la radio el día sábado, el mensaje que nos grabó. Fue muy bonito verlo, fue muy bonito, las personas que estuvieron aquí también y que lo pudieron ver en ese momento de testimonios. Fue bonito el mensaje y muchísimas gracias. Gracias también por ser parte de esta celebración, ser parte de estos 20 años y habernos acompañado también. Muchas gracias. Mi hermano Sergio también fue parte Sí. de esta estación de radio. Todos los martes estaba listo y pendiente cuando el reloj daba la hora y le llamaban por teléfono. Él participaba en este programa con toda su sabiduría. Yo aprendía mucho de él. Yo era su radioescucha y siempre me encantaba oírlo. Y me tocó ver cómo transmitía el programa estando yo de visita en México. Él sacaba libros y todo y respondía todo con mucha precisión. En alguna ocasión me hicieron una pregunta y yo le pregunté a Sergio, que era una enciclopedia viviente, oye, ¿tú sabes lo que es esto? Dice, mira, fue al librero, sacó, estos se llaman libros. ¿Todavía existen? Oí rumores de que todavía había. No, me puse a leer ahí en el libro y dije, no, ni más. Está en un lenguaje que por eso no me gustaba estudiar. No, fíjate que una de las cosas que aprendí del estudio es de que no entendía lo que decían los libros. Entonces dije, a ver, ¿cómo traduzco esto en un lenguaje
más chido, más pipiris nice, o sea, en otras palabras, que yo esté al tiro, ¿no? O sea, traducirlo de esas palabras con tanta propiedad de exégesis y de una lingüística muy adecuada con sintaxis y demás. Y yo decía, ¿qué? Chale. Entonces mejor me lo traducía a mí mismo y trataba de explicármelo con manzanas y peras para poder entenderlo mejor. Y esto es lo que he tratado de hacer en esta comunicación de radio, en lugar de explicarles con toda la ortodoxia y con todo el lenguaje escolástico, mejor de una manera sencilla. De hecho, un muy querido amigo sacerdote que fue recién ordenado, fue nuestro prefecto de estudios en filosofía, recién llegado de Roma, hablaba de una forma del el proceso escatológico del aquí y ahora dentro de una praxis existencial que se manifiesta a posteriori después de haber tenido la experiencia a priori, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué? Entonces, el padre José de Jesús Aguilar, que ahora tiene sus programas en YouTube, se lo recomiendo, es un excelente comunicador, excelente sacerdote y muy simpático. Él le hizo un dibujo y lo puso en el pizarrón antes de entrar a la capilla. Jesús preguntó a sus discípulos, ¿y ustedes quién dice que soy? Tomó la palabra el padre Manuel Zubillaga y dijo, tú eres la manifestación hipostática de los mucios y la usía que se ha manifestado como el verbo encarnato y que era dentro de ese proyecto de un plan salvífico de eres la manifestación real del ungido, de manifestación del neumatos. Y Jesucristo dijo, ¿qué? Y eso es, así eran nuestros maestros, nos hablaban de una forma tan propia y demás que no entendíamos nada. Entonces lo que hice fue aprender a traducir y comunicarlo de un lenguaje coloquial y sencillo, de Y esa manera. nosotros se lo agradecemos mucho porque verdaderamente es un lenguaje que lo entendemos y que nos es práctico. Así que, bueno, padre, pues vamos a continuar entonces con la primer pregunta. Hoy tenemos varias y nos están compartiendo también algunas a través de Facebook, entonces vamos a tratar de responderlas todas, que el tiempo nos alcance. La primera dice, ¿qué nos puede contar acerca de las iglesias católicas orientales que fundaron los otros apóstoles que estaban también con Pedro? Bueno, Nos habló una persona de Stockton pidiéndonos esta. recordemos de que Cristo mandó a los apóstoles a evangelizar por todo el mundo. Y muchos fueron a diferentes lugares, a la India, como Tomás, a España, Santiago, a Turquía, que fue Juan, a, al Asia Menor, que fueron Felipe, Andrés, etcétera. Fueron varios los que evangelizaron en diferentes lugares. El otro día me hacían una pregunta que cuáles eran las 7 iglesias del Apocalipsis y se mencionan las 7 iglesias que habían sido fundadas hasta el momento en que Juan estaba en la isla de Patmos, desterrado, y se conocen como las iglesias del Asia Menor. Entonces hay varias iglesias que, debido a la distancia y debido a las costumbres, han mantenido una liturgia y un rito muy propio y un lenguaje también de acuerdo al lugar donde viven. El Concilio Vaticano II define precisamente eso como un regalo maravilloso de la Iglesia, en el cual estas iglesias fundadas por los apóstoles, pero debido al área territorial, conservan las costumbres, tradiciones, liturgia y lenguaje de acuerdo a el lugar donde viven, ya que son pequeñas comunidades. Dice, y esto viene a enriquecer a la Iglesia Universal, porque ellos también son parte de la Iglesia Católica. De hecho, debido al lugar y debido a las tradiciones, se manifiestan por sus propios orígenes y tienen el lenguaje tanto arameo, hebreo, caldeo o griego, y esto ha tenido precisamente el permanecerse firmes en la fe, pese a las divisiones
que haya habido, por ejemplo, con los maronitas y con los italo, no me acuerdo qué, que hubo un momento de cisma, pero están unidos al obispo de Roma. Todas esas iglesias que tienen sus ritos propios, por ejemplo, el ucraniano es un rito propio que se conserva todavía en griego, pero es un rito diferente al de la Iglesia Ortodoxa griega o el de la Iglesia Ortodoxa rusa, y que ellos sí no son parte de la Iglesia Católica, las iglesias ortodoxas. Sin embargo, existen otras iglesias, decíamos la caldea, la ucraniana, la melquita, la maronita, y son iglesias católicas. Conservan sus propias costumbres y se rigen por un patriarcado correspondiente, o cuando no hay suficiente o no hay suficientes miembros en esa comunidad, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, hay un patriarcado, pero dependiente del obispo del lugar. Igualmente, el rito católico occidental, cuando está en un país como en Irak, por ejemplo, se somete al patriarcado caldeo, pero sigue siendo el rito romano. Son católicos. Cosa muy curiosa, dentro de todo lo que las noticias nos hacen ver y los intereses de Estados Unidos, Saddam Hussein, pese a todo lo que digan, era muy querido por su pueblo. Y había una convivencia pacífica entre las diferentes religiones en Irak. Joaquín López Dóriga estuvo como corresponsal allá. Dice, antes de la guerra, no se cerraban las puertas, no había motivo de robo, no había motivo de temor, no había persecución entre nadie, había una cordialidad entre todos. Después de la guerra vino el caos horrible. Pero, y eso sería otro tema, porque habría que ver que la invasión a Irak fue completamente injusta, que la invasión a Kuwait era justificada por orígenes históricos de 50 años antes. En fin, o sea, era recuperar un territorio prestado por 50 años. Pero es otro asunto. El hecho es de que aquí en la diócesis de Stockton hay una iglesia que fue edificada gracias a Saddam Hussein. Es una iglesia católica. Y Saddam Hussein financió esa iglesia para atender a los católicos de origen caldeo, católicos caldeos. Así que en la diócesis de Stockton hay una iglesia donada por Saddam Hussein. Así que León no es como lo pintan. La realidad se ve desde el punto de vista de cómo nos enteramos. Y es por eso que hay que estar bien informados, no solamente de un medio, de una fuente, sino de diferentes aspectos. Pero recordemos que la iglesia caldea, la ucraniana, la siria, la iglesia melquita, maronita, son iglesias católicas. Algunas diferencias es la forma de celebrar, mucho incienso, mucho canto. Los hombres casados pueden ser ordenados sacerdotes. No es de que un sacerdote que entra al seminario y opta por ser, es ordenado sacerdote, luego se pueda casar, ¿no? La definición se hace desde antes de entrar al seminario. Los que son célibes pueden llegar a ser obispos. Quienes no son célibes no llegan a ser obispos. O sea, están casados, son sacerdotes, sirven todo y está permitido. Y son católicos, que responden al obispo de Roma, es decir, al Papa. Eso es lo que puedo hablar acerca de estas iglesias orientales. El Concilio Vaticano II habla mucho acerca de estas iglesias. Juan Pablo II se hizo cargo a través de una comisión para las iglesias orientales, la atención a ellas. Y son parte de la Iglesia Católica
apostólica y romana, pero es el rito occidental, el que nosotros conocemos, o rito romano, y el rito oriental, que es de acuerdo al país donde se vive. Ujú. Gracias, gracias. También Gloria Rico nos dice, padre, aquí en Modesto hay una comunidad, no sé si se dio cuenta, visten todos igual y las mujeres con vestidos largos iguales y un gorrito en la cabeza. No sé si los llegó a ver a usted y usted sabe cuál es su religión. No tengo idea, disculpa, porque hay muchos que visten así, pero normalmente no son católicos, ¿eh? Porque los católicos, incluso orientales, la gente viste normal, los fieles visten de acuerdo a las actividades de del mundo en que viven, ¿ok? Pero Gracias. normalmente quienes visten así, si no son monjes o monjas, hay alguna secta, por ejemplo, que surgió en Colombia de pseudo sacerdotes y pseudo religiosas que rezan un rosario de 100 cuentas, que asisten a la misa, pero que reciben visiones de el Padre Pío, de San Francisco de Asís y de Jesucristo mismo, que revela que Él es un extraterrestre y que están llamados a vivir en una vida cósmica, etcétera. Esos son completamente falsos. ¿Ok? Gracias, padre, gracias. Pues vamos a continuar porque ahora sí nos está agarrando el tiempo y tenemos muchas Don't preguntas. worry, be happy. Mira, como decía Cristóbal Colón, despacio que llevó prisa, y más vale paso que dure en otro, te que canse, total. Nunca vamos a terminar de responder todas las preguntas del mundo, pero lo que quede pendiente queda para mañana, no hay problema. Claro que sí. A ver, Gracias. Bueno, dice, una persona nos llamó y dice, padre, ¿qué le puede decir a una amiga que no ha querido regresar a la iglesia, a la misa presencial y cree que con verla a través de YouTube o Facebook ya cumplió? ¿Qué le puede decir? Porque ella no le ha podido, pues entonces que si no no la ha sea podido como convencer. comerciales de hamburguesas y de pizza, que no vaya a comer, ¿ok? Sí. Es decir, mira, la misa virtual o la misa a través de los medios masivos ha sido un servicio para facilitar a quienes están en los hospitales, quienes están en la cárcel, quienes están en un rancho a una gran distancia de una iglesia cercana, quienes estuvimos encerrados debido al tiempo de la pandemia, que estuvimos encerrados. Esto fue facilitar una cercanía, pero no suple de manera alguna la misa presencial, porque en la misa presencial, primero, formamos parte del cuerpo místico de Cristo. Espero que tu amiga ya se haya vacunado. Yo ya me puse la quinta vacuna, la vacuna que es, se supone que es la más efectiva de Pfizer, para prevenir de todos los tipos de variedades del coronavirus. Pero aún así, debemos de seguir teniendo precauciones. No se ha ido completamente el virus. Entonces, pero ya estamos teniendo misas en la iglesia y estamos recibiendo la Sagrada Comunión. Entonces ella se está aislando del cuerpo místico de Cristo y solamente se está nutriendo de la palabra de Dios, que es muy válida, pero hace falta también comer del cuerpo de Cristo y formar parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces, si no quiere ir a la iglesia, que tampoco coma, aquí se nutra con todos los comerciales de restaurantes, de pizza y de hamburguesas, ¿ok? Con eso basta. Ok, bueno, pues ya escuchó, ya escuchó. Vamos a continuar con la siguiente. Los niños que van a recibir los sacramentos a México en las vacaciones, ¿esos sacramentos son válidos? Pues ya que no llevan la preparación, de repente algunas iglesias en México les permiten, pero no tienen ellos la preparación. Nuestra radio Mira, hay escucha gente dice, es muy correcto. convenenciera y muy rollera, y esa es la intención como va la maña. Hay quienes no han entendido el sentido del sacramento, que solamente van por cumplir. Ya está la tarjeta de vacunación, ya tiene todas las vacunas mi hijo contra el polio, contra el sarampión, contra esto,
Ya tiene también el bautismo, ya tiene la confirmación, la primera comunión y demás, pero ya con eso cumplió y ya no se vuelve a parar en la iglesia. Y hay quienes quieren hacer trampa. Acá insistimos que los niños deben de tener participación activa dentro de la iglesia. Ayer me llegó una chica que había tomado el curso de confirmación, pero no la he vuelto a ver en 2 años. Y entonces llegó y le digo, oye, qué milagro, ¿cómo te está yendo? ¿Estás estudiando? Sí, en el college. Ah, qué bueno. ¿En dónde? Aquí en Mammoth Lakes. ¿Y por qué no vienes a misa, desgraciada? No, pues es que, no, vine el otro día. Viniste cuando te dio tu gana, pero no vienes te comprometiste en el sacramento de la confirmación. No, es que vengo a que me dé una carta porque voy a ser madrina. No puedes ser madrina. Pero tengo la confirmación, pero no vives como católica. ¿Por qué? Porque no vienes a misa. Y para ser madrina necesitas dar un ejemplo de vida participando activamente en la iglesia, asistiendo a misa. Y si no, no estás cumpliendo. Yo soy muy exigente al respecto. Ahora, hay que ver qué es lo que cuenta esta gente en el pueblo a donde va o en la ciudad a donde va. Ojalá que realmente haya sacerdotes con celo apostólico y que realmente digan, oye, mándame una carta de tu párroco diciendo que el niño ya estuvo preparado asistiendo a la catequesis. Si no, no te lo puedo bautizar o confirmar o darle la primera comunión. Entonces, quién sabe qué rollo les vayan a contar, quién sabe qué mentiras, y el sacerdote acepta. El sacramento vale, pero han cometido un pecado muy grave quienes han querido tomar ventaja y no actuar de acuerdo a las enseñanzas de la iglesia. Es decir, la iglesia nos pide que haya una preparación para poder entender qué es lo que significa el sacramento y para poder vivir en plenitud del sacramento. Si no le estás dando esa preparación, el recipiente no va a aprender a valorar lo que ha recibido. Y eso se va a heredar. Pues así me enseñaron mis papás, pues yo también ya aprendí que la iglesia es nada más un pretexto para hacer fiestas y para que hay que ir a misa cuando a uno le nazca y hay que portarse en la vida eh, como nos dé nuestra regalada gana. Total, Dios es solamente un pretexto para fiestas. Entonces, sí vale el sacramento, pero no vale la intención con que fueron. Es un pecado. Muchas gracias, padre. Gracias. Vamos a continuar con la siguiente. Dice, una radioescucha nos dice que se le quebró un divino niño y ella no sabe qué hacer con él. Dice, ya no se puede pegar, pero Una no, imagen o un una imagen. bueno, yo pensé que un niño, ay, es tan divino mi niño. Ay, se me quebró un brazo, llévalo al hospital. No, una No, si imagen de te un quebró divino una niño. imagen del divino niño, pues que venga a la librería aquí de Modesto y compre otra. Es asunto arreglado. O si le puede poner resistol o cola loca o lo demás y la puede pegar, pues qué bueno. Pero si se hizo pedacitos, pues que la meta en una bolsa de plástico, le dé de martillazos hasta que se vuelva polvo, y puede echarlo a la basura o puede enterrar la imagen, cualquiera de las dos. Es decir, al niño Jesús no le pasó absolutamente nada. A la imagen se rompió, pues ni modo. Ya cumplió con su finalidad de recordarnos el amor infinito que nos tiene el Jesucristo desde niño, y ahora es tiempo de comprar otra imagen. ¿Ok? Ok, gracias, gracias. Pues Ahora, ahora sí vamos a continuar. no creo que sea una imagen antigua que vale la pena restaurar y que hay que pagar y que hay mucho dinero que poner ahí de por medio para la restauración, sino simplemente next. Ok. Bueno, pues ya lo escuchó usted. Aquí tuvo la respuesta de qué hacer con esta imagen. Y ahora sí nos vamos con las preguntas de Facebook. Mire, Gloria Rico nos dice, buenos días, padre. Buenos días, Bendito Dios que está mejor y nos podría explicar por qué o cómo surgieron las indulgencias y cómo se obtienen.
Mira, ¿cómo explicártelo? Una cosa es el perdón y la palabra indulgencia viene de ser indulgente, es decir, de ser generoso, de... Una cosa es, te lo pongo como ejemplo, estás jugando a la pelota, tiras un bateo y rompes un vidrio, ¡pum! Tienes la opción de salir corriendo, pero tu papá te cacha y te dice, a ver, ven para acá, mijo, venga, fue un accidente, vamos con la vecina, disculpe a mi hijo, le rompió la ventana. Ay, chamaco, sí, pero fue un accidente. Ay, así son los niños, ni modo. No, pero hay que ser responsables y le voy a pagar el vidrio. Ay, no se apure. No, sí se lo voy a pagar. Pero ese chamaco va a tener que venir a, a hacerle sus mandados o demás, hasta que pague el vidrio, lo que cuesta el vidrio, pero ahorita el vidrio se repone. Y entonces, pues el niño tiene que cumplir llevándole los mandados a la señora. ¿Por cuánto tiempo? ¿Por 10 días? La primera vez que va al mandado y demás, el niño se porta tan amable que la señora le dice, mijito, ya cumpliste con todo, vete, ¿ok? O sea, es indulgente, porque ve la buena intención del niño. El daño ya se hizo, se te perdonó, pero hay que reparar la falta. Cristo le dijo a Pedro, tú eres piedra, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Te doy las llaves del reino. Lo que ates en la tierra, atado será en el cielo. Lo que desates en la tierra, desatado será en el cielo. Por lo tanto, Pedro y sus sucesores tienen el poder de atar o desatar. Entonces, de la iglesia surge la indulgencia, el conceder, no el perdón que se da por la absolución, sino la reparación de la falta. La reparación de la falta que llevaría precisamente que cuando morimos y no hemos cumplido con esa reparación, tenemos que purgar la falta que cometimos, ya estamos perdonados. En otras palabras, el purgatorio ya está en el cielo. ¿Cómo purgamos nuestros pecados? ¿Quién sabe? Pero es una preparación para entrar limpios y purificados al cielo. Entonces la iglesia concede la indulgencia de pasar por el purgatorio, nada más para que te des una manita de gato, un zarpazo de tigre según lo necesites y pases limpiecito al cielo. Entonces eso es la indulgencia. ¿Y cómo se ganan las indulgencias? Bueno, cuidando a los enfermos, haciendo obras de caridad, tomando ventaja de cuando hay un año santo o se conceden indulgencias especiales de alguna manera especial. Entonces la iglesia concede esas indulgencias. Eso no lo entendió muy bien Martín Lutero cuando fue a Roma y estaban construyendo el Vaticano y la iglesia regalaba indulgencias a quienes colaboraban para la construcción del Vaticano. Y él malentendió de que se estaba vendiendo las indulgencias. No, es un regalo que la iglesia concede a quienes tienen intención de servir a la iglesia. Muchísimas gracias, gracias. Vamos a continuar entonces también. Graciela nos dice, padre, una pregunta. ¿Es verdad que una maldición o una bendición de una madre alcanza para bien o para mal? Gracias, Dios lo bendiga. Como la mujer araña del circo, ¿no? Por una maldición de mis padres quedé convertida en araña. No, no es cierto. No es cierto, mira. El bendecir es el desear el bien. Pero la maldición o el desear el mal no puede ser cumplido en quien ama a Dios y quien sirve a Dios. Si te maldijo tu madre, tú eres dueño de evitar esa maldición pidiendo a Dios por tu madre y sirviendo de tal manera a Dios que esa maldición no tiene efecto en ti. Un muy buen ejemplo es la
como Agua para Chocolate. La película dirigida por Arau, escrita por su esposa, donde la hija mayor está condenada a servirle a la madre hasta la muerte, pero se muere la mamá y todavía la sigue fregando hasta que le dice, ya estás muerta, déjame en paz. Hasta ahí se acabó la maldición. De alguna manera cargamos con esas maldiciones. Mi madre era muy abusiva conmigo, mi madre me amenazaba, mi madre, mi mundo giraba en tener contenta a mi mamá. Y eso lo heredé, de tal manera que en la misa, si alguien se sentía escandalizado, era mi mamá que estaba enojada conmigo. Cuando un obispo me llamaba la atención, era mi mamá que me estaba regañando. Y eso me causó un trauma muy grande. Un amigo sacerdote, que es psicólogo, me ayudó, me sometió a psicoterapia y dijo, tu mamá ya está muerta. O sea, ya no tienes quien te esté regañando o te esté diciendo. Y es algo muy importante el parar esas maldiciones. Mi mamá logró realmente que yo fuera como soy, rebelde, contestón, cuestionante de la autoridad. Y poco a poco me fui formando hasta llegar a ser lo que soy menos peor de como era antes. Pero yo creo que puedes tomar ventaja de lo que te da la vida. ¿Ok? Entonces, tú eres puente de bendición y puedes usar las bendiciones que Dios te da a través de tu madre y puedes rechazar esas maldiciones convirtiéndolas en forma de bendición. ¿Ok? Ya se nos acabó el tiempo. Dame las 2 últimas o 3 últimas preguntas que hay. No te oigo. Tenemos solamente una última y era de Pedro y Toñita y dice que si nos explica un poco de lo que hubo antes de Adán y Eva según el Génesis y lo que usted guste. Gracias. Bueno, antes de Adán y Eva está en el Génesis, Dios creó los cielos, la tierra, los animales, dividió las aguas del cielo y de la tierra, los mares y demás, y al final aparece el ser humano. Pero Dios es de siempre, para siempre, siempre ha existido, siempre será y nunca dejará de ser. Entonces existe el amor de Dios. Eso en breve. Y ya con más detalle lo platicaremos mañana, Dios mediante. Hoy me pongo en camino a Turlock. Mañana vamos a tener un curso desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Voy a tratar de escaparme para estar en el programa de radio. Si no puedo, ustedes entenderán que estoy en ese curso de espiritualidad. Que Claro Dios les que sí. acompañe, les colme de gracia y bendición. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios Muchísimas gracias, Padre. y les bendiga. Y que tenga buen viaje para acá, para Turlock, que Dios lo acompañe. Gracias. Bye. Gracias. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.